pero sí. Bueno, os presento a Manuel Bellido Milla, ingeniero y autor. Presenta en Raíces en el Mar una novela ambientada en la Bahía de Cádiz. La obra conecta hechos históricos clave con el fin de una era política al inicio del siglo XX, a través de una trama de espionaje, de política, y demuestra cómo las decisiones pasadas siguen influyendo en el presente. La idea de contar con Manuel Bellido fue que el año pasado ya, porque ya. vino Barroso, ¿no? Pepe Barroso. Barroso, estuvimos hablando de los temas de la... que no me sale, Pascual Cervera. Exactamente. Y ya, mira, tuvimos la idea de que... ¿Tú viniste? Yo estuve. ¿Tú viniste? Sí, me acuerdo. Sí. Con motivo de aquello, pues salió que yo tenía publicado una obra que también estaba relacionada con la época de Cervera. Y como tú me propusiste venir, aquí estamos. Creo que fue Nasa Gasti más que nada que me dijo que viniera. Porque él te conoce a ti. Bueno, sea como fuere, aquí estamos. Surgió el tema, ¿vale? Yo es que no te conozco tanto. Yo creo que fue él, me parece que... ¿Vale? Yo llevo un año metido aquí en el tema cultural, por eso digo que yo estoy todavía muy verde. Mira, tengo una pregunta. Como ahora iremos abordando, ¿no? Más temas así de tu libro, si quieres hacer después hincapié con el tema histórico y tal, ¿vale? No hay ningún problema. Yo de momento he preparado estas preguntas y bueno, mira, a mí por ejemplo me llamó mucho la atención, ¿no? Que como ingeniero técnico industrial, ¿no? Que me he enterado que te has prejubilado, ¿no? Si no Estoy ya jubiladísimo ya. Enhorabuena. Afortunadamente. Felicidades. Gracias. Además, de verdad, jubilado viene de júbilo, nunca mejor dicho. Bueno, claro, con una dilatada experiencia en la industria naval y aeronáutica de la Bahía de Cádiz. Sí, señor. ¿Cómo crees que tu formación y experiencia profesional ha influido en tu manera de abordar la escritura, especialmente en una novela como Raíces en el Mar, ambientada en este mismo entorno? Lo que pasa es que mi vida profesional queda muy lejos de la literatura. Aún así de haber escrito 3 libros, ¿no? Tengo 3 publicados. 3 publicados, sí. Lo magnífico que está ahí en cartera, ¿no? Sí. Antonio lo ha leído y bueno, ya sabes, ¿no? Que ha quedado finalista en el Ateneo de Valladolid y eso es mucho, la verdad es que yo no sé si me lo merezco, pero bueno, Seguro que sí. El caso es ese. Bueno, pues mi vida profesional y la literatura quedan muy alejadas. Si bien es verdad que yo he tenido siempre tendencia a escribir, pero mi dedicación profesional ha sido de gestión y técnica. ¿Qué es lo que ocurre? Que el brote literario siempre estuvo ahí y en los últimos años de mi vida profesional publiqué Cita en Trafalgar, que es una novela ambientada en el Cádiz asediado por Nelson y Collingwood justo antes de la batalla de Trafalgar. Entonces, bueno, las cosas que ocurrieron ahí, noveladas por completo, y esto es una historia de contrabandistas. Y ya claro, ya una vez que empiezas, pues ya justo antes de prejubilarme, pues publiqué Raíces en el Mar y la presentación inaugural fue en el RUS, en la empresa, que me facilitaron los medios y bueno. Y es una historia que habla sobre esfuerzo, trabajo, sobre la Bahía de Cádiz en aquella época y las cosas que ocurrieron que en la Bahía de Cádiz como un espejo de lo que en realidad ocurrió en España y tal vez en el mundo en aquella época, que no se aleja mucho de la actual. Oye, a mí por ejemplo una cosa que me parece muy curiosa, que me acabo de enterar ahora, es lo que has comentado, ¿no? Que habiendo quedado finalista en el Ateneo, y sin embargo estás ahí... ¿No encuentras editorial o las editoriales no Los escritores se supone que lo que buscamos todos es que una editorial seria pues nos publique la obra de una manera tradicional. Es decir, que la editorial apueste por ti y por la obra y tire para adelante. Una de las fórmulas para entrar en ese ámbito es a través de los premios. Entonces, sobre todo los premios prestigiosos. Claro. Este del Ateneo parece que es uno de ellos. Y la editorial Menos Cuarto publica al ganador.
A mí me llamaron el día antes diciendo que estaba finalista, que el día siguiente se sabría tal, me tuvieron 24 horas en Ascua y al final pues quedé simplemente finalista. Menos cuarto no se ha puesto en contacto conmigo para decirme, Claro. oye, que tenemos un plan de edición y tal, no. Con lo cual, bueno, pues yo sigo ahí. De momento no tengo pensamiento de autopublicar, pero llegado el caso, pues haré igual que hice con Hijos de Pandora y es gastarme los cuartos y hacer la presentación entre los amigos. Y ya está. ¿Y no has probado la editorial de No Sacaste? Que la tuya era importante. ¿Cuál era la tuya? Que se me ha olvidado ahora. Ah, sí, bueno. Las letras, pero también Sí. A mí me ha llegado información de digamos, la editorial de autopublicación de Planeta, ni más ni menos, ¿no? Pero yo es que de momento no quiero autopublicar. Estoy viendo a ver qué pasa. Me he presentado a algún concurso más y estoy viendo a ver qué pasa. Vale. Y tampoco tengo prisa. Tampoco es una cosa de... En esto no me va la vida, al contrario, yo sigo escribiendo y bueno, ya veremos. No sé si has tenido ocasión de leer alguna de las revistillas que hacemos nosotros de Navas de Abasa. Algo he leído, A sí. ver si te animas. Bueno, Nos manda un relato. sí, ¿por qué no? Sin Claro. compromiso, ¿eh? Sí. Vale, Pero que vamos. tienes las puertas abiertas. ¿no? Vamos. Sobre todo está teniendo mucho tirón en América Latina. ¿eh? Bien. Están habiendo muchos lectores de por ahí. Y Yo muchos tengo, autores también. yo tengo microrelatos y algún relato, pero sobre todo microrelatos y algún poema también. Claro, Pero pues te invito a que Vale, presentes lo algo. hablamos. Sí. Muy bien. Disculpa, hemos No, saltado un que montón va. de temas. Pero me pareció interesante. Mira, Raíces en el Mar aborda un periodo de la historia de España que tú describes como el colofón de una época y de una forma de hacer política, ¿no? Y que preludió nuestra andadura a través del siglo XX. ¿Podrías profundizar en la importancia de este momento histórico y qué te llevó a elegirlo como marco para tu novela? Bueno, la novela tiene un arco narrativo que va desde 1888 a 1898. Se podía enmarcar desde el proyecto, el inicio del proyecto del submarino de Isaac Peral hasta la pérdida de las colonias, la pérdida de Cuba, ¿no? En ese periodo ocurrieron muchas cosas en España, desde luego, y en el mundo. Pero las cosas que ocurrieron en España, en los libros de historia, a veces aparecen de manera aislada. Que si el reino regente se hundió, que si asesinaron a Cánovas, que cosas así, ¿no? Que el tema de Isaac Peral, las guerras de Cuba, las guerras del Rif, y todo parece como si estuviera disuelto. No, lo que hace Raíces en el Mar es encontrar un nexo común entre cada uno de esos hechos históricos y establecer una trama novelada, con personajes históricos y personajes puramente de ficción. Ya una curiosidad, el submarino de Peral, ¿de qué año es? Porque siempre se habla, ¿no? Si los submarinos se hubiesen hecho, podrían haber ganado la guerra, que de hecho creo que se habló también, me parece. Se habló con Pepe, sí. A ver, Peral yo creo que tiene la idea de un sumergible, de un navío sumergible desde 1884-83. ¿Qué es lo que pasa? España se ve envuelta en una crisis, la crisis de las Carolinas, con Alemania. Y entonces Peral, que tenía dos amigos, Pujazón y Viniegra, que eran dos pesos fuertes en la marina en aquel momento, de los pocos honrados que había, pues con motivo de esa crisis de las Carolinas, pues decide poner en manos de sus superiores, estos dos, el proyecto que él ya tenía muy madurado. Los dos apuestan por él y a De la Plazuela, que era entonces el ministro de Marina, lo vio factible, lo vio necesario incluso, y bueno, el proyecto fue hacia adelante considerado máximo secreto. Muere Alfonso XII, hay un cambio político, De la Plazuela ya no es ministro, entra como ministro Beranger. Beranger era un señor que estaba muy relacionado con los trusts ingleses relacionados con el armamento, la Vickers, etc.
y los ingleses tenían a un individuo o una persona que estaba con ellos como espía, que es Basil Zaharoff. Y dice, hay algunos historiadores que sostienen que fue Basil Zaharoff en el Ministerio de Marina quien tuvo acceso a los planos de Peral. Bueno, a partir de ahí, aún así, el proyecto era tan sólido y tan, digamos, de tanta envergadura que Peral sigue adelante, la reina regente lo apoya firmemente, el ministro González Rodríguez Arias también encuentra los apoyos suficientes y el proyecto sigue adelante, pero con muchas trabas, con muchas zancadillas, con mucho espionaje por medio, ¿no? Y finalmente el proyecto termina siendo un fracaso a través de una serie de combinaciones de meteduras de pata por parte de las autoridades, atentados contra el submarino. El submarino sufrió un atentado la noche antes de la botadura, en el propio arsenal. Alguien llegó con una machota, le pegó un viaje a la hélice. El almirante que estaba, se hablaba del almirante, ¿no? ¿El almirante? Que estaba en contra, el que estaba. Sí, el almirante el que era el del almirante arsenal estaba en contra. Y entonces tuvo que darle facilidades. ¿Era Quesada? Sí. No, el almirante me parece que no era correcto, a ver si yo no, era de memoria, a ver si me equivoco. No, Quesada no era. Yo ahora mismo no lo tengo en la memoria. Mira, no me acuerdo de Quesada. Bueno, me saldrá, pero tiene una calle en San Fernando. Montojo. Montojo era el almirante, sí. Y bueno, no significa que Montojo estuviera involucrado, yo no estoy diciendo eso. Pero casualidad le estaba en contra del proyecto. Bueno, Montojo no le gustaba el submarino de Isabel Peral. No quería. El submarino tuvo una de las puñeterías, un atentado, fue justamente cuando Peral le quiso demostrar ante el ministro a la reina regente, la clave, la verdadera aportación a todo el proyecto tecnológico que era el submarino. La aportación de Peral estaba en el diseño de lo que se llamó entonces el aparato de las profundidades, que no era más ni menos que un sistema de servomecanismo mediante el cual se equilibraba el submarino. Claro, el submarino lanzaba un torpedo, perdía masa, el submarino se desequilibraba. Eso es un punto crítico en los buques submarinos. Pues a través del sistema del aparato de las profundidades, pues el submarino conseguía estabilidad y conseguía moverse arriba y abajo, a babor, estribor, etc., ¿no? Este sistema de servomecanismo lo llevó Peral hasta el Palacio Real, esperando que la reina fuera a verlo, y cuando van a poner en marcha el sistema, el prototipo aquel, pues no funcionaba. No funcionaba hasta que descubrieron que en lugar de dicromato de potasa, que era no sé cómo se llama, el electrolito me parece, que llevaban las pilas, pues alguien había quitado el dicromato de potasa y lo había cambiado por tinta roja. Entonces, Peral se dio cuenta de ese asunto y tuvo todo un peregrinaje por Madrid para buscar dicromato de potasa, que se usaba entonces en las imprentas. Finalmente consiguió encontrar el dicromato de potasa y realizar la prueba satisfactoria ante la reina, ¿no? Pero esto fue una de ellas, ¿no? Hubo más, hubo atentados que pudieron haberle costado la vida a Isabel Peral. Y bueno, esto simplemente es el asunto de atentados, porque los planos se los copiaron. Los americanos hicieron un submarino también casi paralelo al de Peral, que se llamaba el Holland. No hicieron un prototipo como el submarino de Peral, no nos olvidemos, el submarino de Peral es un prototipo. Los americanos tenían 7 u 8 prototipos del Holland y sospechosamente eran todos muy parecidos a los planos de Isabel Peral, ¿no? Bueno. ¿Realmente entonces existía ese desinterés por las autoridades hacia el submarino, como se cuenta? Bueno, cada cual le ponga el calificativo que quiera, ¿no? Lo cierto es que España está en un conflicto grave con Alemania, está en un conflicto grave con Estados Unidos y está en un conflicto grave con el norte de África. Con Alemania no se llegó a nada, pero España tenía que sostener 2 guerras en escenarios tan distintos como el norte de África y el Caribe. Porque cuando hablamos de las Carolinas estábamos hablando de las islas del Pacífico. Claro.
concretamente la isla de Guam, también, además, ¿no? Porque Sí, sí, eso, sí. y ya, claro, ¿en qué fecha sería? Eso más fue después de en 1800? 1885, creo que fue, Vale, vale. por ahí, no sé muy bien ahora, pero vamos, se puede Ya por esa fecha ya estaba Alemania hablando Sí, con... bueno, Alemania lo que quería era resurgir con motivo de, estamos hablando de una época puramente colonialista, ¿no? El inicio de la colonización Claro. europea de todo ese marco. Y también España ahí no quiso ni participar prácticamente. Claro, el Tratado de Berlín, a través del que se reparte África prácticamente, los alemanes eran una potencia que estaba surgiendo en aquel momento, emergente diríamos ahora, muy potente. Y España era todo lo contrario. España tenía presencia, pero su capacidad, digamos, de despliegue global ya no era nada, ¿no? Claro. España estaba muy decrépita. Y los alemanes vieron en esa, digamos, decrepitud, en esa debilidad, una oportunidad para posicionarse a ellos. De hecho, los alemanes querían Cuba. Y parte de la guerra de Cuba está en relación con que los americanos no querían ni por asomo que los alemanes se le metieran debajo de las barbas. Eso no lo sabía yo, esa historia. Bueno, por eso te digo que la situación geopolítica de aquel momento y la actual, no sé si existe o no correlación, pero bueno. No, porque ¿no? Siempre escuchaba, ¿no? El tema de, ¿no? Siempre es que había mucho desinterés por parte de los gobiernos de la Yo creo que no fue época. desinterés, fue algo más. Porque concretamente este Beranger, muchos decían que era un señor a sueldo de los ingleses. Y había más. Había en la Marina entonces era una entidad, una institución muy corrupta, muy corrompida. Me acuerdo yo que Barroso estuvo contando, ¿no? de la decadencia ya que tenía la isla de Cuba, ¿no? Con referente a las baterías que eran de... El menor alcance, las baterías eran de menor alcance que los americanos. La verdad que estuvo muy interesante. Te pasaré un archivo en vídeo de ese tema. Pues yo tengo un amigo que hace anécdotas de la historia, que ya te mandaron una vez y tiene toda la historia esta de Cuba, desde, como tú dices, 1850, 60, hasta casi después, casi hasta ahora, con lo del Mariel, ya, con lo del tema del Mariel, gracias a todos los años que han pasado, tiene toda la historia. La verdad que está muy interesante el tema. Mira, otra pregunta. La novela entrelaza personajes históricos tan relevantes como Isaac Peral, Fermín Salvochea o Claudio López Cruz, con personajes de ficción novelesca como el protagonista Benito Andújar. ¿Cómo fue el proceso de investigación histórica para dar vida a estas figuras reales y cómo decidiste qué personajes de ficción serían necesarios para tejer la trama? El personaje principal de la novela es Benito Andújar, que llega a Cádiz siendo un chaval y entra como aprendiz en el Arsenal de la Carraca. Entonces su figura es, de alguna manera, el arquetipo de la persona que con esfuerzo y con trabajo, teniendo talento, va progresando cuando hay oportunidades, como en aquel momento las había. El Arsenal de la Carraca bien adormecido, pero daba trabajo a 800 personas. El astillero de Matagorda, adormecido también, en este caso por la política, por el gobierno. Claudio López Bru luchaba contra viento y marea, pero tenía también a 1000 personas trabajando. Estamos hablando a finales del siglo XIX, 1000 personas, de la maestranza que se llamaba entonces. Ahí empezaron a hacerse barcos que empezaron a ser competitivos. Y bueno, y no se llegó a más porque la política de incentivación a la construcción naval de los gobiernos en España era nula o negativa, mientras ocurría todo lo contrario en Francia o en Alemania o en Italia. Entonces, aquí, claro, a pesar de los pesares, Benito Andújar va progresando y se va viendo cómo cuando hay oportunidades, cuando se abona el campo de las oportunidades, florece el talento. Esa es la motivación que me da a mí para escoger a ese personaje. Entonces, los demás es que venían encantados. Claudio López Bru es un marqués elitista que reside en Barcelona, pero que está hasta las narices de que su flota, a la hora de reparar sus barcos, sea la última, cuando llegan a puertos barcos británicos. Y entonces su padre, no Claudio, sino su padre es el que crea el dique de Matagorda, pero es Claudio López Bru el que le da verdadera
el que apuesta, el que financia el astillero, ¿no? Creando una grada, un dique en condiciones y lo que era en principio una factoría de carenas pasa a ser astillero y factoría de carenas. Y todo eso es en esa época. Fermín Salvochea, pues claro, está también en esta época, ¿no? Entonces, una figura tan enigmática como Fermín Salvochea no puede pasar desapercibida en un entorno donde él está presente, en un contexto donde se están ocurriendo cosas tan importantes como las que ocurrían en Cádiz en aquella época. Luego Fermín Salvochea tenía que formar parte de la novela, ¿no? Claro. Y de hecho forma una parte importante, ¿no? Y hemos dicho... Sí, te digo, espérate que... Benito Andújar, espérate. Salvochea, Claudio López Bru, Bueno, Benito Cecilio Andújar. Pujazón, que entonces era director del Observatorio Astronómico y fue uno de los que le ayudó muchísimo a Peral. Y en fin, Viniegra también, y bueno, pues Cánovas del Castillo aparece también la reina, aparece también Rodríguez Arias, como personajes, digamos, históricos, también del lado americano, ¿no? Cuando... Bueno, hay un hecho, en la novela se relata un hecho curioso de la relación que hubo entre un militar español destacado en Cuba, en guerra, con una hija de Maceo, y que llegaron a casarse finalmente, ¿no? Y eso lo sé yo a través de un familiar, un descendiente de este hombre que me contó la historia y un poco más o menos noveladamente estaba puesta ahí. La relación entre los cubanos y Cádiz también aparece, era muy importante y muy estrecha, muy humana. Mira, el protagonista Benito Andújar es un personaje de ficción. ¿Qué te inspira a crearlo y qué papel o perspectiva representa él dentro del complejo? Bueno, ya me has estado comentando cosas, ¿no? El complejo tapiz de eventos históricos y personajes reales en la novela. Bueno, Benito es el protagonista, como te digo, el arquetipo de la persona que quiere superarse. Él empieza de aprendiz, es un chico de talento, termina en el taller de maquinaria del Arsenal y de aquí, de Matagorda, y finalmente obtiene, estudiando en la calle Isabel la Católica, el título de maquinista naval, que entonces lo impartía en España únicamente la Compañía Transatlántica. La Compañía Transatlántica también es un personaje de la novela, por decirlo así, ¿no? Lo que te digo del campo de las oportunidades, ¿no? Y el talento. Mira, la trama se desarrolla a través de elementos como el espionaje, ¿no? Que hemos estado hablando, juegos políticos, intereses económicos. ¿De qué manera estos factores impulsan la narrativa y cómo se utilizan para iluminar las dos maneras de abordar los retos del futuro que mencionas en la sinopsis? Bueno, los retos del futuro se pueden abordar de una manera laxa, de una manera donde casi se prefiera no progresar, vencidos por la comodidad y por la no presencia del esfuerzo, ¿no? Decían los ingleses que los españoles éramos muy fácil de vencer porque mientras ellos miraban hacia adelante, nosotros rogábamos hacia arriba. Entonces, bueno, pues hay dos maneras de afrontar el futuro, entiendo yo, pero esto ya es una cosa muy particular. Es asumiendo responsabilidades y tomando los riesgos necesarios con trabajo y con esfuerzo, que no significa que todo el día estemos trabajando y machacándonos, ¿no? Pero a través de la educación, a través del desarrollo industrial, a través de la investigación, a través de digamos, expandir la riqueza a la población y no quedarla circunspecta a grupúsculos elitistas. Eso es una manera y la otra manera es la contraria. ¿Qué camino eligió España en aquel momento? Pues eso ya cada uno que tome sus propias consecuencias, sus propias, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que sigue habiendo dos maneras.
Es cierto, la vida no es todo trabajo, pero la vida no es todo fiesta. Entonces quizás en el equilibrio esté la razón de ser de una vida plena, ¿no? Bueno, esto lo dijeron ellos en un momento, ¿no? Que, claro, estaban destacando más en el área tecnológica, de investigación, ¿no? Y este tipo de cosas. Claro, hay un momento en la novela en que dice, hombre, si nosotros tenemos el dinero, ¿por qué no vamos a tener nosotros que preocupar de inventar nada? Que los inventes ya no los traigan y ya nosotros se los pagamos. Nosotros tenemos las colonias, que es lo que ellos quieren, tenemos el dinero. Que vienen a inventar, que inventen, ya le compraremos nosotros. Esa era una mentalidad. La mentalidad de Peral era la contraria. Peral, mientras estaba haciendo su proyecto, era profesor en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Escuela Naval, que entonces estaba en San Fernando. En San Fernando. Y es porque era realmente una eminencia. Era una persona con una mente clarísima, con una capacidad de trabajo enorme y con un patriotismo pues fuera de toda duda. Los americanos intentaron comprarlo, venderlo, hacer con él, y él no se dejó. Y yo creo que ese fue el pecado de Isaac Peral. Esa mentalidad anglosajona se nota que también la heredaron los Estados Unidos, ¿no? La forma de decir, bueno, ya tengo el dinero, ¿no? Que vengan aquí. Que... Bueno, esa mentalidad más que sajona es española, ¿eh? Sí, sí, o sea, a mí, mientras yo esté tomándome el vinito en la feria, esté a gustito aquí, yo, tú a mí a decir que yo trabaje, ¿no? Por Dios, por lo bien que yo vivo aquí. Esa es la mentalidad que se refleja ahí como reaccionaria, bajo mi punto de vista, ¿no? Los ingleses, a pesar de ser en aquel momento el imperio más importante del planeta, en la época victoriana casi no ha pasado todavía, en realidad ya tienen una manera de concebir la historia y concebir el progreso que ya está pasada de moda. La potencia verdaderamente importante, emergente y imparable son los Estados Unidos. Es la política Monroe, ¿eh? Los americanos eran imparables ya. Pero considerar toda América, es la idea. Sí, bueno. Ellos en realidad no se metieron más allá del Caribe porque vieron que no tenían nada que hacer, que era demasiado extenso el continente para ellos. Entonces, antes de atragantarse, dijeron, establecemos gobiernos, colonias, con una mentalidad colonial, digamos, si cabe más avanzada de lo que había sido hasta entonces, ¿no? Ellos no se meten allí con ningún ejército, pero los ejércitos que tienen allí trabajan para ellos. De modo, ¿Tú no ves paralelismo ahora la situación que ahora es la decadencia de los Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora? Bueno, es posible que sea un canto del cisne lo que estamos viendo. Es posible. Todos los imperios caídos. Es posible, sí, claro. Que ahora puede ser un reflejo de entonces. Claro. Sí, la crisis que estamos viendo es esa situación, que no se quiere dejar atrás, quiere mantener todavía ese imperialismo y esa Lo manera. tiene complicado ahora lo tiene Y va perdiendo poquito a poquito cuotas de poder económico. De todos modos, también, ¿no? Lo que me estuve informando en su momento, a lo mejor estoy yo errado, ¿no? Pero que los Estados Unidos tampoco quisieron bajar más a México y conquistar, más que nada porque, fíjate la que liaron en Filipinas. Me vengo a referir. Es decir, para cambiar la mentalidad de una sociedad católica, es decir, ya tan arraigada, al final tuvieron que matar 1 millón de filipinos para poder... Los americanos entran en Filipinas para que no se le metan los alemanes. Pero el genocidio que Bueno, a ellos les daba igual, vamos, creo yo, ¿no? No entraba en sus planes matar a nadie, creo, pero entraron allí porque China les causaba respeto y tener una posición justo en la entrada de China era importante, y porque es que si no se le meten los alemanes. Entonces, bueno, pues... ¿Pero era plausible que Estados Unidos entrara realmente en toda la América hispana? No lo sé, yo me tengo que ceñir a lo que... Ya. No te puedo decir. Yo no que sé, yo soy- es que tengo ese paralelismo con...
indistintamente de lo que no cuentas, ¿no? Que también pasó en Filipinas, pero ¿no? No lo sé, eso Claro. me imagino que alguien experto en estos temas de geopolítica. Sí, sería interesante, la verdad, porque lo que pasó en Filipinas, la verdad que es Pero muy triste Filipinas tiene un también. planteamiento distinto. Lo primero que hacen los americanos es mandan profesores allí para que aprendan inglés. En inglés matan a un montón de gente, a todos los que en esto, y implantan obligatoriamente el inglés como algo obligatorio y tal, y entonces va desapareciendo un poquito el español, mientras que en Cuba, Puerto Rico no han podido hacer eso porque eran hispanos, había una mezcolanza tremenda y había muchísimos más hispanos. Pero es que también mataron a 1 millón de filipinos para poder conseguir. Es decir, Claro. ir con un montón de profesores no fue suficiente. Le prometieron la independencia a Aquino que estaba... Que luego se arrepintió. Y nada, y después a los días le engañaron, igual que pasó en Cuba, que le dijeron, vosotros vais a ser independientes. Al final lo que querían todos. Y en Cuba han querido Guantánamo, lo único que han aguantado durante el Guantánamo, lo que han Bueno, aguantado. Guantánamo, Cuba era una plataforma para defender el canal de Panamá. En la política Monroe lo que quería era, bueno, pues hacerse más que con el territorio, con el dominio. Y a ser posible de una manera económica, es decir, no teniendo yo que desplazar tropas allí, sino que sean estos mismos los que tengan sus tropas que después yo llamando. Pero mientras que en Cuba su política fracasó con la revolución cubana, Puerto Rico es un estado libre, asociado y tal, hay una integración distinta. Esto sí sale mucho del contexto de la novela, ¿eh? Sí. Ya lo sé. Ya. A pie. Estamos extendiendo. Puerto Rico no tiene nada que ver nada con la novela. Lo que pasa- Claro. Ojalá pudiera yo contestarte eso con propiedad, Antonio. En tu novela habla de la pérdida de la colonia, ¿no? Sí. Entonces, Está mal dicho que digamos colonia. Son provincias. bueno, Está mal dicho. Pero con matices, porque los cubanos no tenían representación en el Parlamento. En las Cortes españolas, en el Congreso, no tenían representación. Luego, algo de diferente a provincias sí que realmente hubo. De hecho, Cánovas del Castillo, lo que en 1897, cuando defiende en el Congreso la Ley de Autonomía de Cuba, quiere otorgar a los cubanos el derecho a tener una representación en las Cortes. No sé si en el Congreso y en el Senado, o en el Senado, no sé muy bien. En las Cortes, digamos, ¿no? Pero hasta entonces los cubanos no tenían, lo que tenían los cubanos allí era un gobernador. Luego algo de colonia sí que había, ¿eh? El tema de virreinato de Nueva España y todo esto ya había pasado, porque en 1898 ya México era independiente. Claro, ya no entraba Y bueno, yo creo que ese tema de la Ley de Autonomía cubana, en la que los independentistas cubanos estaban de acuerdo, yo creo que fue el acicate para que los Estados Unidos entraran en primera persona en guerra. Eso es verdad, ahí tienes razón. pero lo que yo te quería preguntar, de que usted ha pensado en eso, la nave española, digamos, la del almirante Cervera, estaba en la bahía de Santiago de Cuba, ¿no? Entonces, un almirante, imagino que será del libro, si no me perdona, tan famoso, Tan experto, tan experto, sensato, tan inteligente. ¿Cómo pudo meterse en aquella ratonera? Porque él era un militar y le dijeron tú para allá y él se puso O solo. sea, claro, que el que lo traicionó, digamos, o el que Fue el dejó- ministro, su compañero. Claro, Sí. igual que hicieron con los últimos de Filipinas. Sí. Y bueno, a ver. Es que no tiene sentido que lo metieran allí, ¿verdad? La flota que lleva Cervera, no sé si de memoria voy a ser capaz de repetirla, pero era María Teresa, el Oquendo, el Vizcaya, y ya barcos menores, había destructores, bueno, pero no eran los mejores barcos que tenía la Armada. Por ejemplo, faltaba el Carlos V. Que además, de Y hecho, el-
Se hizo en Cádiz, Carrozados más grandes de la época, 9.000 y pico toneladas. en el 95, un crucero acorazado de los más grandes. Sí, los de Murguía, se hizo aquí, en Cádiz. Y el Pelayo era un gran barco también. No estuvieron. Lo que le ocurre a Cervera, cuando lo hacen jefe de la flota esta, pues quiere entrenar a sus tripulaciones. Y el ministro le dice que tiene que hacer economías. Es decir, que no vaya a disparar mucho porque hay que ahorrar. Y eso entre otras cosas. Por ejemplo, Que no gasten, había un barco, el Colón, era el siguiente. El Colón era un barco que se bota en Ansaldo en 1897. Era un buque de la serie Garibaldi, una de las series más longevas de la marina de aquella época. En Japón, en Argentina, etcétera, tenían buques de estos. Y eran buques muy buenos. Y rápido. Muy rápido. Tenían calderas Niklaus, unas calderas que además eran de alta tecnología porque tenían los tubos desmontables. Y eso permitía que cuando los tubos se estropearan, cambiarlos, y se cambiaban unos por otros sin desmontar la caldera. Y alcanzó en pruebas 22 nudos. Muy importante. Tenía, o debió tener, 2 cañones de la Armstrong de 10 pulgadas cada uno. Cañones muy potentes, que no llegaron a montarse nunca. Fueron a la guerra sin cañones. Fueron sin cañones. Fueron a la guerra sin cañones. Venga usted a la guerra, pero sin cañones. La historia esa está contada aquí en la novela. Bueno, mira, hay una Y historia... cuando el Colón va a salir, pues tenía una artillería secundaria de 105 milímetros en las bandas, que los cierres de los cañones no cerraban bien. Y cuando se disparaba aquello podía matar al marinero en lugar de tal, ¿no? En esas condiciones, bueno, salen de Cádiz y esto, discúlpame que entre porque yo creo que es importante. Salen de Cádiz y Cervera no tiene una orden clara, si tiene que recalar en Santa Cruz de Tenerife o recalar en el archipiélago de Cabo Verde. Entonces, lo que le dicen desde el ministerio es que cuando llegue usted a Tenerife, al semáforo de Tenerife, ahí recibirá estas instrucciones. Y las instrucciones es a Cabo Verde. En Canarias, Cervera tenía carbón de primera calidad. Carbón Cardiff, que era, bueno, carbón que no fuera de ese tipo y quemara, el barco que quemara carbón que no fuera de ese tipo estaba en inferioridad de condiciones. Era la antracita, el carbón verdaderamente importante. Cuando llega a Cabo Verde y tiene que rehabituallarse, porque es natural, va a entrar en guerra y necesito tener las bodegas, o sea, las carboneras cargadas por lo que pase, ¿no? Resulta que en Cabo Verde no había carbón. Tanto que no había carbón que estaba comprometida la llegada de los barcos a Cuba. Eso tampoco se podía permitir, porque ¿qué paripé vamos a hacer si no hay barcos? Entonces, en Cardiff, en Inglaterra, en Gales, semanas antes hay una huelga de los mineros de Gales y no sale carbón de Cardiff. Y todo esto, Cervera está en Cabo Verde. El carbón que había en Cabo Verde lo había comprado el embajador americano, que era suyo. Y entonces, aunque estaba el carbón allí, pero el carbón no se vendía. Bueno, llega un barco misteriosamente desde Cardiff con algunas toneladas de carbón de primera calidad y Cervera lo compra. Y con eso puede llegar a Santiago y tal. Pero no todo el carbón que llevaban los barcos era de primera calidad. De hecho, al Colón le pasa que cuando es perseguido por el Brooklyn, me parece, y no sé exactamente, no recuerdo ahora, que otro barco americano, llega un momento en que el Colón disminuye la velocidad porque es que ya no tiene carbón bueno para quemar. Y es cuando su capitán decide varar el barco en una playa, ¿no? Y abrir los grifos de fondo
para que el barco se dé la vuelta y sea inservible, que eso lo que querían los americanos era el barco. El Thompson, que era el almirante americano, estaba enamorado de ese barco y bueno, en fin, cosas de este tipo, en fin, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y que 200 años después seguimos con lo mismo. Sí. Mira, hay una anécdota precisamente de la guerra de Cuba, ¿no? De la guerra de Cuba, ¿no? Tú sabes que en aquellos años el que estaba en la cárcel, si se apuntaba a la guerra como militar, le sacaban de la cárcel. Entonces, hay una anécdota en Cascorro, yo la conocí Cascorro, en Madrid, una plaza, un señor con la plaza de Cascorro, con una lata de gasolina y una antorcha. Entonces, ese señor era un militar que estaba en Madrid y bueno, iba a ir a la guerra de Cuba, ¿verdad? Pero qué casualidad que, por lo anécdotas de la historia, que su mujer se encuentra su mujer con otro militar. Y yo no sé si le mataría o no le mataría, que al final me metieron en la cárcel. Y cuando ya llamaron a las filas para esto, le digo yo soy militar, y pues si vas a la guerra, sales de la cárcel. Y a raíz de eso, allá que se fue. Y Cascorro es un pueblo de Cuba. Cascorro es un pueblo de Cuba. Es una anécdota. En Madrid hay una plaza que se llama Cascorro. El rastro de Madrid, claro. ¿No conocéis? ¿No conocéis? Donde hay los mejores caracoles. Bueno, continuamos si nos importa. Mira, la bahía de Cádiz es un escenario crucial en Raíces en el Mar, ¿no? Habiendo desarrollado gran parte de tu trayectoria profesional en Cádiz, ¿qué significado personal tiene para ti este lugar y cómo has buscado que se convierta en el personaje más testigo de hechos cruciales para la historia de España? Porque la bahía de Cádiz se merece más. Más de lo que hay ahora, desde luego. No solo, bueno, podemos entrar en... Pero desde luego se merece mucho más. Y se merecía entonces, ¿no? Los hermanos Bea Murguía, tú lo decías antes. Y antes Jaime, que era el Puntales. Aquí en Puntales. Sí. Pero vamos, centrándonos, los hermanos Bea Murguía apuestan, junto con Claudio López Ruz, por la construcción naval en Cádiz, porque geoestratégicamente era un sitio genial, ¿no? Los hermanos Bea Murguía, como Claudio López Ruz, se encuentran con muchísimos problemas. Eso tuvieron que vendérselo a Noriega, que era el señor, el rico de esto, que aprovecha la crisis para hacerse, al final con los astilleros Bea Murguía. Se cambia de Bea Murguía, Sociedad Anónima, o creo que era Anónima, a Bea Murguía y Noriega, Sociedad CIA. Eso es. De Noriega se hace dueño prácticamente del proyecto de los Bea Murguía. Aquí se construyó el Carlos V, que es un barco que dio muchos resultados en la Armada, y nada más. Bueno, y después el Rosario, hubo dos Pero buques del porte del Carlos V, ninguno. Fue el mayor en esa época. De los otros ya eran... Los artilleros fueron malviviendo y hay una escena en la que dos jóvenes se van a casar y ella le quita de la cabeza a él que se vaya a Cuba, porque él lo que quiere es prosperar, porque en los astilleros de Bea Murguía hay trabajo, niño. Déjate de Cuba y ponte a trabajar aquí, que estamos en Cádiz, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues no sé si es un reflejo o no, pero en aquella época ya había problemas que parecen ser estructurales en la bahía, ¿no? Un sitio que es adecuadísimo para un pleno desarrollo industrial. Bueno, ya en Cádiz no tenemos ni terrenos industriales. Lo estamos cambiando. Ese es el que yo muchas veces en mi teoría, de la disminución de la población. Porque claro, la sociedad tiene que tener el sector primario, secundario y terciario. Y si solamente el terciario, que son servicios, pues no hay, tiene que tener el sector industrial, que es el secundario. Sí, una estructura económica equilibrada. Y aquí es así equilibrado. Entonces, los sueldos industriales son sueldos altos, dejarlo a toda la hostelería y dejarlo a una... No solamente sueldos altos, hay escuelas, hay desarrollo, hay investigación y además una unidad monetaria que se invierta en el sector secundario
deriva hasta el sector terciario. Es decir, el sector secundario genera sector terciario. Pero aquí ahora se apostó todo por terciario y eliminar el resto. Bueno, y además los dueños, Porque primario no más que hay pesca y agricultura. bueno, había pesca. Había. Había, eso que digo yo. Mira, Raíces en el mar es tu segunda novela, que está precedida por Cita en Trafalgar. También has publicado Hijos de Pandora. ¿Hay temas o estilos recurrentes que conecten estas tres obras o consideras que cada uno explora caminos distintos? Son completamente distintos, épocas distintas, desarrollo de las tramas completamente distintas, incluso los estilos literarios, porque el autor ha ido evolucionando, ha ido aprendiendo, en definitiva, y completamente diferentes. De hecho, no me parece bueno, sano, que un escritor se repita de una obra a otra, ¿no? Yo creo que no tienen nada que ver una con la otra. Mira, las descripciones, por ejemplo, de Cita de Trafalgar y Hijos de Pandora sugieren un interés en el papel de los intereses económicos y el poder, y en los conflictos históricos. ¿Es este tema el que te atrae particularmente y el que has querido explotar en tus novelas? Bueno, un poco sí, ¿no? No te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque las cosas que suceden en política, vamos a decir así, aquello que trasluce no es lo evidente. Dicho de otra manera, lo que nos parece evidente no es la razón de ser de las cosas. En el caso de Cita en Trafalgar, bueno, hay una trama oculta que intenta dar explicación al porqué de esa guerra. Una guerra en la que no nos llevábamos nada, porque era una guerra entre Napoleón y los ingleses, dicho así en términos reduccionistas, ¿no? Y sin embargo nosotros estamos metidos hasta las trancas por debilidad. Tal vez la corrupción sea el factor común. Muy buena esa. Mira, en Hijos de Pandora, por ejemplo, te sitúas en la Guerra Civil Española. Otro periodo, ¿no?, definitorio en comparación con el periodo abordado en Raíces en el mar, ¿no? No, perdón, me lo leí mal, discúlpame. Es que lo pego mucho y tengo que separarlo más, disculpa. A ver, te hago otra vez la pregunta. Hijos de Pandora se sitúa en la Guerra Civil Española, otro periodo definitorio para España. ¿Qué diferencias o similitudes encuentras al escribir sobre este conflicto en comparación con el periodo abordado en Raíces en el mar? No tiene nada que ver, porque Hijos de Pandora es una novela que, digamos, se nutre de la tradición oral. Entonces lo que yo he querido es poner negro sobre blanco de estas cosas que se cuentan de la guerra en la familia y que si no se escriben se pierden. Por lo demás, es una historia de espionaje también, pero en un contexto completamente diferente y con un enfoque completamente distinto. No tiene nada que ver. Ya te digo, yo he querido poner en valor la tradición oral. Mira, por ejemplo, leyendo, ¿no? He visto que eres miembro del Club de Letras de la Universidad de Cádiz y eres colaborador habitual de la revista Speculum, perdón. ¿Cómo han influido estas actividades en tu desarrollo como escritor y en la gestación de tus obras? El Club de Letras para mí es muy importante. Nuestro queridísimo amigo y profesor José Antonio Hernández Guerrero es una eminencia. Y vamos, yo personalmente, más allá de la literatura, se aprende de su magisterio, de su ejemplo de vida, ¿no? La revista Speculum es un escaparate que me permite, digamos, porque mis obras, mis pequeños relatos, mis poemas, pues salgan a la luz. Ahora estoy en un taller que se llama el Club de Jengibre, que está dirigido por Yolanda Izar, y estoy súper contento. Y he aprendido mucho con María Alcantarilla, muchísimo. 7 años que he estado con ella, he aprendido muchísimo. Y ahora estoy muy bien, muy a gusto en este taller. Aquí en Cádiz. No, telemáticamente Yolanda Izar es una escritora bastante conocida que es de Valladolid.
Yo al principio quería traer A María. a María, pero no aceptó la invitación. La verdad que tengo mucha curiosidad por hablar con ella, porque sois muchos los que habéis tratado con ella y no sé, tenía mucha curiosidad de entrevistarla y de saber de su trabajo, no sé. A ver si consigo atraerla en otra ocasión. Mira, ¿podrías compartir algún detalle sobre tu proceso creativo? ¿Cómo planificas la interacción entre los eventos históricos, documentados, la narrativa de ficción que construye? Cuando se trabaja novela histórica, primero tienes que saber qué vas a contar. O al menos yo lo veo así, o lo necesito que sea así. Es decir, yo quiero contar esta historia y ahora la tienes que situar en un contexto. Ese contexto lo tienes que dominar. Tienes que investigar y leer todo lo que llegue a tus manos. Hay veces que durante el proceso de investigación se deshace parte del relato que estás escribiendo, porque las evidencias documentales te llevan por otro sitio. Y lo que tú estabas súper contento creyendo que era A, pues resulta que es B, o A o C. ¿Tú tienes colaboradores que te documentan? Claro, hay que documentarse, pero más que nada por respeto al lector. Claro, por sostener el pacto de ficción. Después, la novela es ficción puramente, pero aquello que se cuente tiene que ser plausible, tiene que ser lógico y tiene que ser creíble. No puedes decir que toma con los Y una sustentado moto. en un contexto. Y llegaron los marcianos y se tomaron un cubata en la... ¿Tienes colaboradores contigo para la novela? Documentación. Si tienes colaboradores contigo. No. Porque es todo tuyo de lo que lees y de lo que... Claro, el proceso de investigación es casi tan largo o más que el de escritura. Claro, Es lo que yo quería preguntarte. Tú te recomiendas, los hijos de Pandora, se llama el libro, ¿no? Y ahí tú te has recomendado con todos los escritores que han estado escribiendo. Claro, porque siempre la historia, ¿quién la escribe? Los vencedores, no. Lo que pasa es que siempre hay escritos de los vencidos. Siempre hay gente, por ejemplo, Manuel Tuñón de Lara. ¿Qué documento el rey de Albino Albedo? No, a ver, yo no voy buscando nombres. No, sí, hechos, no busco nombres. Ese hombre es un... Yo voy buscando fuentes. Relata historias. Sí, pero a ver. Reales, esos son reales, sí. Quiero contestarte. Yo no voy buscando nombres, ni voy buscando, digamos, obras anteriormente publicadas a priori. Yo voy buscando hechos y circunstancias que están en relación con la historia que yo quiero contar. Correcto. Entonces, a partir de ahí no tengo barreras, no tengo límites, ni pongo restricciones. Aquello que llega a mi poder y encaja dentro del periodo en el que yo estoy trabajando, pues aquello que lo tengo en cuenta. Y a veces contrasto fuentes distintas sobre un mismo hecho. Y se dan circunstancias de que son fuentes que dicen cosas contradictorias. Pues tengo que buscar una tercera visión. Claro. Y Eso es lo que yo quería preguntar. eso es. Sí. No, está. Y tú has descubierto lo que a mí me ha pasado, los errores de cosas que te han llegado a Sí. Este ha metido la pata. Sí. Era algo así. Sí ocurre, sí. Y hay incluso en los más... Y te da alegría, ¿no? Te produce En los más importantes, porque meter un gazapo en una fecha es súper fácil. Eso, o en un lugar, confundir dos lugares que tienen una toponimia parecida, es súper fácil. Con los apellidos. O los apellidos. O, Gente que bueno, cambia la grafía de una época a otra, Claro. es el mismo, y parece que son O dos dos personajes. es el mismo. dos personajes que se llaman igual y son diferentes. Totalmente lo mismo, sí. Es un padre e hijo, por ejemplo. Sí. Eso vamos así de veces. Y Eso es lo bonito de la investigación. Si me permites la pregunta, ¿qué te llevó a la necesidad de escribir sobre estos hechos históricos? pues, no sé, quizá el amor por la tierra, ¿no? Quizá sea eso, sí. El amor por la verdad también, muy entre comillas, todas las comillas que quieran, ¿no? Pero quizá esa es la búsqueda. Y satisfacer la curiosidad, ¿no? Intentar, pues no sé, dar una visión, si acaso equilibrada y sensata sobre las cosas, porque hay mucho por ahí que está o mal escrito o escrito de manera muy tendenciosa, ¿no? Y yo trato de evitar todo eso. O sea, aportar algo. Sí, te entiendo.
Mira, entre los personajes históricos que pueblan tu novela, ¿hay alguno cuya historia o personalidad te haya fascinado especialmente? Bueno, mi última novela, Hijos de Pandora, hay dos personajes que a mí me encantan. Uno es Conce. Conce es una persona, es una mujer que es madre de familia, que se echa a cuestas el liderazgo de su casa, de su familia, ¿no? En un momento determinado. Esa mujer para mí tiene mucho valor y es un reflejo de las mujeres que yo he visto de niño, cómo se desenvolvían en mi entorno. Mujeres valientes, Conce. Susan es la espía británica al servicio de Franco, que también aparece en Hijos de Pandora, una mujer poliédrica, una mujer también de mundo y una mujer que es jefa de una red de espionaje que además tiene un punto de ternura, se enamora de uno de los personajes y quizás estos dos personajes. De Cita en Trafalgar me gusta mucho Servando Zaporito, el contrabandista gaditano que tiene una historia. Servando es la gente que yo conocí en el astillero de Cádiz, ¿no? Y de Raíces en el mar, Benito. ¿Qué? Benito Andújar. Te quería hacer una última pregunta. Después de haber estado investigando durante tantos años, ¿no? Esta parte de la historia de España tan triste, al final, de tanto aprendizaje, ¿qué dirías tú que has sacado en claro de...? Nada. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, que nada sé. Esa es la mejor respuesta, Porque todos son incógnitas. De esa historia, como has dicho tú, que todas las mujeres de aquella época son todas similares. Y entonces cada una tiene su historia, pero realmente así ocurrió y así vivieron. La verdad, es así, muy bueno. Sí. Yo estaba pensando, hasta que me había ocurrido, digo, cualquier día escribí yo algún tema de eso, una novela de esas, que entonces, donde yo he vivido, la gente era de Andalucía, entonces había patios, todas las casas tenían sus patios, y se corría la voz. Y ponía a cantar una mujer, al lado del patio otra cantaba, y al otro otra, y se corría la voz, y todas las mujeres cantaban por el patio. Pero cantaban bien y bonito, además, yo era un crío, vamos, y aquello era bonito de escucharlo. Son relatos, son anécdotas. ¿Cómo vamos de tiempo? No, tiempo todo el que queramos, porque ahí yo tengo las llaves. ¿Le queréis hacer alguna pregunta a Manuel? Te voy a hacer una que me tengo que ir. ¿Tú empezaste por el relato o por la poesía? ¿O por cuál? Yo empecé por pequeñas redacciones en la Escuela de las Canteras, pequeños relatos. Los relatos se fueron agrandando cada vez más, todo esto sin tener verdaderos conocimientos literarios, porque era tal como salía, ¿no? Y después me di cuenta de que lo que me gustaba realmente era la novela. Y siempre he escrito poesía, siempre. Y ahora pues me estoy aficionando más, si cabe, ¿no? Pero bueno, empecé así, de esta manera, por pequeñas redacciones, relatos. Donde yo me siento justo es en la novela. Vale, y yo te pregunto, si Charito te pregunta, ¿dónde estás tú dentro de esas novelas? En toda y cada una de las partes. El escritor que diga lo contrario miente. Eso es cierto, yo soy... Un escritor puede camuflarse con el narrador, con la persona, intentar extrapolarse y hacerse un alter ego, todo lo que quiera, pero al final está aquí. Eso... Siento que me tengo que ir. Venga, un problema. Un aplauso. Muchas gracias. ¿En qué año estuviste en la casita de papel? ¿En la casita de papel? Bueno, la casita de papel, ¿sabes que la escuela es cantera? Sí, pues desde el